Hola, hola, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a platicar hoy de algunas razones por las cuales vas a tener diabetes si no haces un cambio. Una de las causas de las cuales la diabetes se genera con la edad, y el problema no es tanto la edad, sí tiene que ver, pero no es tanto, son algunas deficiencias nutricionales que vas tú cargando por el tiempo. Una de ellas muy común es el magnesio. El magnesio es un mineral que la mayoría de las personas requerimos cuando tenemos una herencia directa de diabetes, cuando tenemos una herencia de problema de tiroides, cuando tenemos una herencia de Alzheimer también. La mayoría de esta genética requiere un poco más de magnesio que el resto de la población por el hecho de que sus ancestros estaban más en contacto con este mineral, porque lo tomaban, porque lo comían. Y ya ahora en la tierra, en la agricultura moderna que tenemos pues todos, ya no tenemos acceso a esa cantidad de magnesio que el cuerpo requiere. El magnesio es necesario para que tu cuerpo, tus células puedan utilizar la insulina y que la glucosa se meta de la sangre a la célula. Cuando hay una deficiencia de magnesio puede haber unos cuadros prediabéticos, o sea, puedes salir con el azúcar un poco alta en ayuno, un poco alta 2 horas después de alimentos, y por eso es bien importante que mantengamos con magnesio el cuerpo. Y esto te va a evitar que tengas diabetes o prediabetes por deficiencia de magnesio. Muchas personas que han cursado con el COVID han debutado con diabetes. Esto es muy importante saber si tú tienes herencia directa de diabetes, mamá, papá, tío, tía, abuelos, que se las hayan diagnosticado a cualquier edad, ya sea a los 35, 40, 60 años, ya 80 años tal vez. Es importante si a ti te dio COVID o te quieres proteger de tener una diabetes por el COVID, pues que lleves tú una infección lo más suave posible. Lo que está generando diabetes en el COVID, pues bueno, gran parte de los mecanismos están todavía investigándose, pero uno de ellos definitivamente es la inflamación, que esto por supuesto va a generar una disfunción de las mitocondrias, y esto también, ese estrés que el cuerpo tiene, puede desajustar las hormonas. Se ha visto que esa inflamación también desajusta la tiroides, se genera un hipotiroidismo, o se genera una tiroiditis más que nada, que se puede manifestar con una tiroides, una TSH baja, pero con síntomas de cansancio, de fatiga, entre otras cosas. Todo esto generado como secundario al COVID. Y bueno, todas las personas de cualquier edad, todos tenemos una vida del páncreas. Si tú jugaste alguna vez algún videojuego que tenían como una vida, una barrita verde o de cualquier color que era como la vida que tenía tu personaje, el páncreas tiene esa misma vida. Entonces, si todos llegásemos a los 130 años, 150 años, probablemente la vida del páncreas se acabaría. Mientras más tú consumas cosas que te elevan mucho el azúcar, esas cosas van acabando las células del páncreas que producen la insulina, y esto hace que tengas tú que la vida del páncreas se acabe, y eso genera que tu cuerpo ya no produzca la insulina, y eso genera una diabetes por una insuficiencia de insulina, porque tu páncreas ya no produce insulina. Y esto ocurre también en pacientes que ya tienen diabetes, que comenzaron tal vez con sobrepeso, o que tal vez no tenían mucho sobrepeso, tenían nada más una ligera barriga, una barriguita. Y este fenotipo son pacientes que al tener una resistencia a la insulina pero no tienen mucho sobrepeso, o si estás con sobrepeso pero estás tomando glibenclamida, por ejemplo, eso puede hacer que tú estés sobreestimulando a tu páncreas en la producción de insulina, y esto llevando a una alimentación inadecuada, generando que estés con mucha resistencia a la insulina, que estés con glucosas arriba de lo normal, y que estés sobre todo sobreestimulando al páncreas en producir más insulina porque tomas glibenclamida, glimepirida o este tipo de medicamentos que son las sulfonilureas. Entonces, es bien importante que sepamos que el páncreas tiene una vida, y eso es una de las razones por las cuales tú puedes tener diabetes, generar diabetes, aunque tú no tengas herencia. Si tienes la herencia, es algo que no podemos como cambiar, porque ya tenemos una carga genética, sobre todo los latinos, produce nuestro hígado mucho azúcar en ayuno, y sobre todo después de los alimentos. Y muchos de nosotros, cuando tenemos una ligera barriga, ya generamos un nivel o un grado de resistencia a la insulina. Y esto, sumado a una deficiencia de magnesio,
consumir alimentos que rápidamente nos suben el azúcar, sodas, panes, harinas y demás, esto genera, pues bueno, todo un cuadro que te va sí o sí a generar diabetes con el tiempo, con los años. Muchos pacientes me han dicho pues de que no tenían familiares con diabetes, sus papás no tenían diabetes, sus tíos no tenían diabetes, no tenían nada de eso y a ellos les dio. Y uno de los síntomas tempranos que te dicen que que eres propenso a desarrollar diabetes, número 1 es tener barriga. Número 2 sería tener triglicéridos altos. Triglicéridos altos, pues arriba de 150, arriba de 200. Si tú manejas triglicéridos de 400, de 600, tomas el medicamento, se te bajan, te hacen el estudio de nuevo, sale normal, dejas el medicamento, los vuelves a medir, te salen altos otra vez. Eso significa que tus triglicéridos altos no son por deficiencia de medicinas. De hecho, nunca son por deficiencia de medicinas. Los triglicéridos altos se generan porque estás comiendo más carbohidratos de los que tu cuerpo puede procesar, y una de las razones por las cuales no puede procesar muy bien los carbohidratos es porque tienes hígado graso o porque tienes ya una resistencia a la insulina. El hígado graso genera resistencia a la insulina en las células del hígado, y una resistencia a la insulina general podría ser porque tú tienes exceso de grasa abdominal. Y el exceso de grasa es relativo. Hay personas que tienen mucha grasa y tienen muy poca resistencia a la insulina, y hay personas que tienen poca grasa y son muy resistentes a la insulina. La razón de esto es porque hay algo que se llama el umbral del tejido adiposo, o sea, el umbral de la adiposidad. Eso significa que hay personas, hay fenotipos, hay cuerpos que con tener poca grasa abdominal generan mucha resistencia a la insulina. Lo vemos en personas, por ejemplo, los asiáticos, que aparentemente son delgados, pero tienen esta barriga que es dura, y eso es pura grasa visceral. Lo que en México le decimos panza chelera, que esa barriga que es característica en personas que beben mucho alcohol, pues eso es resultado también de una adiposidad. Sobre todo tienen mucha grasa visceral, y esa grasa visceral, que es grasa que está adelante del intestino, del hígado, del páncreas, un páncreas graso, genera diabetes. Y esa grasa visceral, esa adiposidad, depende qué tipo de herencia tengas, depende qué cuerpo tengas, es relativo y es un grado de resistencia a la insulina que tú puedes llegar a generar. Por eso uno de los objetivos también es importante que tú tengas esto en mente, que te estés viendo en el espejo, pues no con la intención con miedo y todo esto, pero sí que tú seas como consciente de que si ya tienes barriga, brazos delgados, piernas delgadas, no tienes mucho músculo, pero tienes barriga, predomina ahí esa barriga, como decimos en México, una panza chelera, pues eso te hace más susceptible a desarrollar diabetes.